Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesús y continuamos con este recorrido histórico dentro del movimiento metodista o dentro del movimiento metodista. Bueno, ya pudimos ver en el pasado video como en el año de 1784 Thomas Coke y Francis Asbury toman la decisión de establecer la iglesia metodista episcopal y lo hacen en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, cercano a Washington, D.C. Y allí ellos lanzan un proyecto de ministerio, el cual se esparce como la pólvora a lo largo y lo ancho de todos los Estados Unidos, creciendo en una forma vertiginosa, en una forma rápida, y el poder de Dios en esos comienzos del metodismo se dejó sentir en una forma sobreabundante a lo largo de esta naciente denominación. Y unos 76 años más tarde, vemos que la historia en gran medida había cambiado. No necesariamente para bien, pero Dios siempre tiene planes que nos llevan a un lugar mejor. Y eso significa de que, claro, unos 76 años más tarde, nace la Iglesia Metodista Libre, la cual es hija de este movimiento de la Iglesia Metodista Episcopal. Ahora bien, antes de nosotros llegar ahí, me gustaría el poder hablarles un poco acerca de la vida y ministerio de este personaje, el cual es el fundador de la Iglesia Metodista Libre. Y me estoy refiriendo a Benjamin Titus Roberts, conocido en el mundo como B.T. Roberts. En el término de inglés se conoce como B.T. Roberts. Y B.T. Roberts, como lo voy a mencionar a partir de este momento, así que si ya saben que me estoy refiriendo a B.T. Roberts, pero a quien me estoy refiriendo es a Benjamin Titus Roberts, quien es el fundador de la Iglesia Metodista Libre, y personaje que pues tenemos que discutir porque su contribución a lo que es el movimiento metodista no solamente a nivel de una denominación, pero en términos generales es de gran importancia. B.T. Roberts fue un personaje único, un personaje que hizo una increíble contribución al movimiento metodista o el metodismo como movimiento, y creo que el impacto y el legado de B.T. Roberts lo podemos sentir nosotros hoy día en el siglo XXI. Así que este personaje, que nació en el año 1823 y muere en el año 1893, hizo grandes cosas para Dios a lo largo de su vida. Pero antes de hablar de B.T. Roberts, me gustaría hablar de sus padres. El nombre de su papá era Titus, se escribe Titus o Tito, y su madre se llamaba Sally. Así que Titus y Sally Roberts eran los padres de Benjamin Titus Roberts. Y la familia Roberts llegó al estado de Nueva York procedentes del cercano estado de Connecticut. Así que básicamente la familia Roberts era natural de lo que llamamos nosotros la costa noreste de los Estados Unidos, cercano a lo que todos conocemos, ¿no?, como la ciudad de Nueva York. Así que Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania son estados que están cerca a lo que es Nueva York. Y en el caso de los padres de Benjamin Titus Roberts, Titus y Sally, ellos eran del estado de Connecticut, pero ellos se relocalizan en el estado de Nueva York buscando una mejor vida. Y la familia Roberts había crecido dentro de una denominación conocida como la Iglesia Congregacionalista. Y la Iglesia Congregacionalista básicamente es un sistema de gobierno diferente al nuestro. Básicamente quienes toman las decisiones de todo lo que se hace en la iglesia es la congregación, por eso que llaman la Iglesia Congregacionalista. Y básicamente el rol del pastor es el predicar la palabra del Señor y hacer lo que
la congregación decida que se haya que hacer. Hay muchas denominaciones que tienen un sistema congregacionalista, como por ejemplo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Es una denominación muy conocida en Estados Unidos y Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y su sistema de gobierno es congregacionalista. Y claro, estos padres de Benjamin Titus Roberts, los padres de B.T. Roberts, eran congregacionalistas, pero realmente eran cristianos nominales. Es decir, ellos decían que eran creyentes, pero eran creyentes del Domingo de Resurrección, o de un bautismo, o de un evento especial. Como vemos, digamos, hoy día muchos católicos romanos, de la misma forma, en el movimiento protestante tenemos esa misma situación, donde tenemos creyentes nominales, quienes van un par de veces al año a la iglesia y se declaran como miembros de X o Y denominación. Y bueno, eso es lo que ocurre en la vida de la familia Roberts. Pero surge de que llega un evangelista muy famoso, muy conocido al área de Nueva York. Y ese era el evangelista Charles Finney. Charles Finney fue un predicador de impacto, un predicador de avivamiento, un predicador que transformó a los Estados Unidos en una forma importante, de la forma, digamos, que Billy Graham o quizás Luis Palau, cruzadas masivas, miles de personas viniendo a los pies de Cristo, y ese fue el gran ministerio del evangelista Charles Finney. Y ahí, en esa cruzada del evangelista Charles Finney, los padres de B.T. Roberts, Titus y Sally, deciden dejar de ser cristianos nominales y se entregan a Cristo, dan su vida al Señor. Y ya entonces, para este tiempo, B.T. Roberts tenía alrededor de 11 años de edad, así que ya era un niño entrando en la adolescencia cuando los padres de B.T. Roberts comienzan a ir regularmente a la iglesia y comienzan a ser activos en la vida de la iglesia. Y entonces en ese periodo de tiempo en que Titus y Sally Roberts entregan sus vidas a Cristo y deciden estar en una forma más conectadas con la vida de la iglesia, la Iglesia Metodista Episcopal decide plantar una congregación en el pueblo de Lodi, en el estado de Nueva York. Y vemos que Titus y Sally Roberts fueron parte de los miembros fundadores de esta congregación. Y es ahí entonces que vemos a la familia Roberts ya dejando de ser congregacionalistas y entrando formalmente a el movimiento metodista. Y estando en esta iglesia, el papá de B.T. Roberts, Titus, comienza él a prepararse para el ministerio y recibe una licencia como predicador en el año de 1839. Así que vemos ya el papá de B.T. Roberts predicando la palabra del Señor, la iglesia reconociendo esto. Podríamos decir que esta licencia como predicador sería el equivalente a lo que llamaríamos en la Iglesia Metodista Libre el ser un candidato ministerial local. Y a pesar de que su sueño siempre fue ser un ministro ordenado, en realidad Titus Roberts nunca pudo llegar a ser un ministro ordenado debido a que él tenía un negocio, tenía muchos compromisos de negocio los cuales le impedían a él el poder ser un ministro a tiempo completo ordenado. Y entonces, debido a eso, por muchos años, Titus sirvió como asistente a pastor, sirvió como predicador, pero realmente nunca pudo completar su ordenación debido a que pues, la vida que tenía entre su negocio y su familia le impedían el poder continuar con los estudios formales para poder convertirse en un ministro ordenado. Pero no obstante a todo eso, Titus Roberts nunca dejó de predicar la palabra del Señor, nunca dejó de participar activamente en la vida de la iglesia local. Y de hecho, Titus mantuvo su ministerio como predicador hasta muy cercana
su muerte. Así que vemos nosotros a una persona que, pese a sus compromisos de negocio y que no pudo completar ese sueño de ser un ministro ordenado debido a su negocio, o la falta de tiempo que se requiere para poder estar activamente quizás en un programa de estudios pastorales. En realidad, pues Titus lo que decide es quedarse como predicador con licencia y servir a su congregación local, y así lo hizo hasta muy, muy cercana a su muerte. Y básicamente vemos que a lo largo de todos esos años fue de impacto, fue de bendición, fue de transformación a muchas personas en esta área rural del estado de Nueva York. Bien, habiendo conocido nosotros ya un poquito acerca de los padres de B.T. Roberts, quisiera entonces ahora entrar a otra persona, hablar acerca de otra persona, la cual, por supuesto, impactó directamente también la vida del fundador de la Iglesia Metodista Libre, B.T. Roberts. Y esta persona es Ellen Stowe. Ellen Stowe. Y Ellen Stowe era una chica que nace en el estado de Nueva York en el año 1825. Creció en una familia que eran pertenecientes a la iglesia presbiteriana, así que sus padres eran presbiterianos. De hecho, los padres de Ellen Stowe se llamaban Stoddard y Dorcas Stowe. Y ellos eran parientes de una persona muy famosa en los Estados Unidos durante este periodo histórico. Un famoso empresario banquero que se llamaba J.P. Morgan o J.P. Morgan. No sé si usted ha escuchado hablar del banco Chase o de la empresa de corretaje J.P. Morgan o J.P. Morgan. Y bueno, esa empresa la fundó este señor, J.P. Morgan, y fue básicamente una de las personas más ricas, si no la más rica en el mundo en aquel entonces. Y la familia de Ellen Stowe era pariente de J.P. Morgan y también eran parientes de la esposa de otro famoso predicador de los Estados Unidos durante el gran avivamiento que se llamaba Jonathan Edwards. Así que eran familia no solamente de J.P. Morgan, pero también de la esposa del famoso predicador Jonathan Edwards. Y el primer encuentro de Ellen Stowe con el metodismo ocurre en la ciudad de Nueva York cuando ella visitaba a sus tíos. Ella y su familia eran presbiterianos, pero sus tíos eran metodistas. Y allí ella se interesa tanto que decide ir a estudiar a una universidad wesleyana en el estado de Connecticut, en la ciudad de Middletown, Connecticut. Y allí Ellen conoce a B.T. Roberts, porque B.T. Roberts también se encontraba allí estudiando en la Universidad Wesleyana de Middletown, Connecticut. Y eventualmente Ellen y B.T. Roberts se casan en el mayo del año 1849. Ahora bien, ya habiendo hablado un poquito acerca de los padres y de la esposa de B.T. Roberts, pues vamos a entrar directamente a dialogar acerca de este gran personaje, el fundador del metodismo libre, Benjamin Titus Roberts, B.T. Roberts, o como le llamamos en el idioma inglés, B.T. Roberts. Y debido a que sus padres habían sido cristianos nominales durante la primera década de la vida de Benjamin Titus Roberts, como ya les había mencionado, que cuando sus padres se convierten, él tenía unos 11 años de edad, pero realmente en el corazón de B.T. Roberts no había una inclinación hacia el Señor. Así que sí, él iba a la iglesia porque sus padres lo llevaban, pero no había tenido un encuentro con Jesucristo en forma real hasta la edad de 21 años. Y es en el año de 1844 cuando B.T. Roberts acepta al Señor y abandona sus estudios de leyes para ir al seminario wesleyano de Genesee,
el cual estaba localizado en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York. Y allí entonces él comienza a prepararse para el ministerio. Así que sí, B.T. Roberts está preparándose para ser abogado, y mientras él se está preparando, estudiando en la escuela de leyes, él tiene un encuentro con Jesús. Su vida es impactada de forma tal que él se siente llamado para servir en el ministerio como pastor, y abandona sus estudios de leyes y se inscribe y se registra para estudiar en una escuela de teología, y es lo que él hace con el fin de prepararse para servir en el ministerio como pastor. Así que ese fue el comienzo de ese caminar de este interesante personaje, quien eventualmente funda el movimiento de la Iglesia Metodista Libre. Ahora bien, cuando hablamos de B.T. Roberts, no podemos hablar únicamente en términos de su ministerio pastoral o como fundador de una denominación, pero hay ciertos aspectos quienes marcan la vida de este personaje a tal punto de que termina él siendo de impacto a nivel de la comunidad y a nivel básicamente de lo que es la historia de los Estados Unidos. Así que B.T. Roberts fue parte de un movimiento que se llamaba el movimiento abolicionista. Claro, él había sido parte del movimiento abolicionista desde su niñez. Los padres de B.T. Roberts eran anti-esclavos. Ellos abogaban por la libertad de todas las personas. Y en un momento en los Estados Unidos donde habían esclavos, la esclavitud era especialmente en los estados del sur de los Estados Unidos, se crea un movimiento cual se predica en las iglesias, se escribe en los periódicos, se hacen manifestaciones en las calles, en la cual se aboga por la abolición de la esclavitud y la liberación de todas las personas, teniendo en consideración que la Constitución de los Estados Unidos enseñaba de que todos los seres humanos son iguales. Y la palabra de Dios nos indica que también todos los seres humanos somos iguales ante su presencia. Así que ellos inculcaron, los padres de B.T. Roberts inculcaron en la mente del niño B.T. a que era importante el respetar la vida humana y el entender que la esclavitud de otra persona era un pecado. Y cuando eventualmente B.T. Roberts se convierte en pastor, él predica en contra de la esclavitud. Y lo hace desde el púlpito de la iglesia que pastoreaba, como en escritos de prensa. Y B.T. Roberts fue un incansable luchador en contra del abuso humano y en contra de la comunidad afroamericana. Y claro, el movimiento de B.T. Roberts fue más allá de la simple retórica, siendo él también parte de un movimiento antiesclavo que ayudó a muchas personas a escapar de plantaciones agrícolas donde tenían esclavos y les ayudaban a que llegasen hasta Canadá. Era el movimiento de la vía del tren. Básicamente estos esclavos escapaban y cuando llegaban a las vías de tren se les ayudaba para que en forma secreta pudiesen llegar hasta Canadá, donde en Canadá en aquel entonces pues la esclavitud había sido ya abolida. Y eventualmente una de las razones por las que B.T. Roberts fue expulsado de la Iglesia Metodista Episcopal fue por su posición antiabolicionista, porque en este tiempo la Iglesia Metodista Episcopal estaba básicamente dividida. Habían pastores en el sur de Estados Unidos quienes eran parte de esta denominación, pero también tenían esclavos. Habían grandes dueños de fincas, ya fuesen plantaciones de algodón o de otros productos, ya fuese maíz o lo que fuese, quienes necesitaban las manos de esclavos para ellos poder continuar enriqueciéndose. Y estas personas daban grandes cantidades de dinero a la iglesia. Y por supuesto, B.T. Roberts predica en contra de todo este abuso
que en forma sistemática tenía esclavizadas a miles de personas a lo largo y lo ancho del sur de los Estados Unidos, debido a que habían esos intereses económicos envueltos. Así que eventualmente esto le cuesta a B.T. Roberts y termina siendo el expulsado de la Iglesia Metodista Episcopal. Bueno, antes de llegar ahí, me gustaría el poder hablarles un poco acerca quizás en forma breve, de cómo este movimiento metodista libre nace. B.T. Roberts había sido un ministro ordenado en la Iglesia Metodista Episcopal y básicamente la totalidad de todo su ministerio en esta denominación fue en la área rural del estado de Nueva York. Así siempre, especialmente quienes no han visitado los Estados Unidos, les hablan de Nueva York, piensen en Nueva York, la ciudad. Y claro, la ciudad de Nueva York es una cosa gigantesca donde viven millones de personas. Pero Nueva York también no es solamente la ciudad, sino también el estado. Y la mayoría del estado de Nueva York, fuera de la gran ciudad, es básicamente un área muy bonita, por cierto, porque ahí fue donde yo hice estudios doctorales. Particularmente yo estudié en el área de la ciudad de Rochester. Y como área rural es hermosa, pero por supuesto muy pocas personas viven comparado con la gran manzana, ¿no? La gran ciudad de Nueva York. Y la totalidad del ministerio de B.T. Roberts en términos de pastorados de iglesia fue en esa parte rural de Nueva York. Su primer pastorado fue en el año de 1848. Fue parte de la conferencia anual de Genesee, pastoreando la iglesia metodista de la ciudad o del pueblito de Carterville. Y fue durante los primeros meses de este pastorado que B.T. Roberts se casa con Ellen Stowe. Y otras congregaciones que a lo largo de los años B.T. Roberts tuvo la oportunidad de pastorear como ministro de la Iglesia Metodista Episcopal eran, por ejemplo, la Iglesia Metodista Pike, la Iglesia Metodista en Rushford, la Iglesia Metodista en Buffalo, en la calle Niágara, la Iglesia Metodista en Brockport, la Iglesia Metodista en Bergen, la Iglesia Metodista en Albion y la Iglesia Metodista en el pueblito pequeñito, minúsculo de Pekín, el cual también es parte del estado de Nueva York. La Iglesia Metodista Episcopal estaba pasando por grandes momentos de cambios. Así que por un lado, el tiempo de aquellos famosos predicadores quienes iban montados a caballo predicando por las diferentes partes del país había llegado a su fin. Había traído ya entonces consigo el cambio a un pastorado profesional, donde la gente tenía que estudiar, tenían que prepararse para ser ordenados al ministerio. Y por otro lado, habían luchas entre facciones por quienes proponían grandes cambios dentro de la denominación. Y B.T. Roberts fue parte de un movimiento dentro de la Iglesia Metodista Episcopal que se llamaba los Nazaritas. Y el propósito de los Nazaritas era el que la Iglesia Metodista Episcopal regresase a sus raíces wesleyanas. Y esto provocó un gran choque contra quienes deseaban mover la denominación hacia un nuevo derrotero. De hecho, eso lo tenemos hoy día en los Estados Unidos. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, el caso de la Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos, quienes se encuentran justamente en medio de una crisis de este tipo. Y B.T. Roberts comienza desde el año 1856 a predicar en contra de la práctica de congregaciones metodistas quienes alquilaban los primeros asientos en las iglesias. En este tiempo habían esa costumbre que algunas iglesias tenían gente o familias que eran prominentes, que eran, digamos, políticos importantes o que eran personas adineradas, gente de negocio, y lo que ellos hacían era que querían sentarse siempre en las primeras bancas o en los primeros asientos en la iglesia y con el fin
de asegurarse ellos siempre de tener las primeras filas o las primeras 2 o 3 filas de banca, pues la gente alquilaba esos asientos y la iglesia pues tenía un beneficio económico en eso. Y la costumbre que se comenzó a desarrollar era que mientras más prominente y más dinero tenía, pues más al frente te podías sentar. Y mientras menos dinero tenía, pues tenía que sentarte más y más atrás. Y básicamente quienes no tenían dinero, la gente pobre, pues tenían que quedar de pies en la parte de atrás de la iglesia. Ahí estaban todos de pie. Así que esta costumbre de alquilar bancas o asientos en la iglesia nos llevan a tener a B.T. Roberts como el predicador que comienza a lanzar un mensaje en contra de esta práctica en congregaciones metodistas de alquilar los primeros asientos en las congregaciones. Y también este año de 1856, más que nunca, B.T. Roberts predica fervorosamente en contra de pastores y congregaciones quienes eran dueños de esclavos. Ya para el año de 1857, un año más tarde, Roberts escribe un artículo en el periódico que se llamaba The Northern Independent. Y escribe un artículo bajo el título La nueva escuela de metodismo. Y en el cual, pues, él ataca a los líderes denominacionales quienes estaban abandonando los principios del metodismo por una nueva reinterpretación de lo que significa ser metodista. Ese año, Roberts fue acusado de tener un carácter no cristiano al hacer esta publicación y fue llevado a un juicio por quienes lo veían como un gran peligro para el movimiento metodista. Y cuando llega el momento en el cual los delegados de la conferencia anual de Génesis van a votar, hay un voto de ser reprendido de 52 personas a favor y 43 en contra, con varias abstenciones. Pese a estas circunstancias, pues B.T. Roberts es trasladado como pastor a la Iglesia Metodista Episcopal en la ciudad de Pekín, en Nueva York. Así que le permiten continuar pastoreando pese a que es reprendido en forma oficial mediante el voto de la mayoría de los delegados de esta conferencia anual, sencillamente por predicar en contra del alquiler de asientos en las iglesias y de la práctica de pastores de tener esclavos en sus familias, en sus casas o en sus congregaciones. Ya para el año 1858, la columna que él había escrito en el año anterior se vuelve a inscribir. Esta gran columna que causó que B.T. Roberts fuese enjuiciado. Pero en esta ocasión, el dueño del periódico añade un prefacio explicando lo sucedido en el primer juicio. Y esto causa un revuelo aún mayor, causa que se haga un segundo juicio en contra de B.T. Roberts. Y el 22 de octubre del año de 1858, al concluir la conferencia anual de Génesis de la Iglesia Metodista Episcopal, B.T. Roberts se encuentra básicamente sin denominación, sin iglesia, sin nombramiento pastoral, sin casa y sin dinero. Todo esto por levantarse y hablar la verdad en contra de la esclavitud y en contra del alquiler de bancas o asientos en las iglesias. Así que el periodo entre el año 1859 a 1860 fue algo muy tenso en la familia Roberts. B.T. Roberts participó como predicador itinerante y eso le ayudó a sostenerse financieramente. Visitó congregaciones en zonas rurales de Nueva York. Llegó a viajar inclusive hasta la ciudad de San Luis, en Missouri. Y también él comenzó una publicación, comenzó una revista, la cual también le ayudaba financieramente a poder sostenerse. Y Roberts, a lo largo de todo ese tiempo, desde ese año, él pensaba que él iba al final de ese periodo en el cual no tenía congregación, que iba a ser restaurado como pastor por la conferencia anual en el año 1860. Pero el movimiento que existía en contra de él fue tan severo, fue tan poderoso, que no
pudo ni siquiera hablar en la conferencia anual del año 1860. Y como resultado de este suceso, al él tratar de ponerse en pie y hablar y no tener el permiso para poder hablar y no permitírsele a él expresarse en la conferencia, más de 500 personas se levantan y abandonan la conferencia anual de Génesis. Y vemos que al concluir esta conferencia anual, P.T. Roberts llega a la conclusión de que ya no iba a poder regresar a su denominación amada, la Iglesia Metodista Episcopal. Y eso lo lleva entonces a él a un periodo de reflexión, un periodo de oración, mientras que hay otros pastores y líderes quienes se reúnen alrededor de él y le invitan a que él levante una nueva denominación metodista, de que comience un nuevo movimiento metodista. Y bueno, primero hay un evento en la ciudad de Wayne, Illinois, y luego hay otro evento en el pequeño pueblito de Pekín, Nueva York, y en el año 1860, en el pueblito de Pekín, en Nueva York, nace la Iglesia Metodista Libre. Y con el nacimiento de esta Iglesia Metodista Libre, B.T. Roberts fue superintendente general, lo que hoy es el equivalente a obispo, entre los años de 1860 a 1893. Él también establece la revista cristiana El Cristiano Ferviente. En el idioma inglés se llama The Earnest Christian. Y esto ocurre en el año 1860. Y esta publicación se mantuvo activa hasta el año de 1909. En el año 1866, B.T. Roberts compra una finca de 145 acres en la pequeña comunidad de North Chiley, en Nueva York, al lado de la ciudad de Rochester, con el fin de comenzar una escuela que tuvo como nombre original Chiley Seminary, o el Seminario Chiley. Y eventualmente esta institución cambia su nombre a Chesbrough Seminary, y en el año 1885, y bueno, finalmente se convierte en el año 1945 en lo que llamamos hoy día Roberts Wesleyan College, que es una de las universidades que tiene la Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos. Y en el año 1998, dentro de las facilidades de Robert Wesleyan College, nace el Seminario del Noreste, el Northeastern Seminary, el cual es parte de Robert Wesleyan University. B.T. Roberts muere en forma súbita de un ataque al corazón en febrero del año 1893 en una visita que se encontraba él en la ciudad de Buffalo, cerca de las cataratas de Niágara, en el estado de Nueva York. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de B.T. Roberts, tenemos que brevemente reflexionar un poco acerca de la teología de este gran personaje. Pudiéramos resumir la teología de B.T. Roberts de la siguiente forma: la vida y enseñanza de Jesús, así como la experiencia de la iglesia neotestamentaria y la Biblia, son la normativa autoritativa para la iglesia. Es decir, las enseñanzas de Cristo, lo que vemos nosotros particularmente en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, es lo que nos rige a nosotros como creyentes en Jesucristo. Segundo, Wesley creía, como parte de su teología, que la iglesia es la comunidad de los redimidos y debe ser compuesta de convertidos, quienes experimenten o busquen el vivir una vida en santidad. Y es por eso, claro, que Wesley comienza hablando de este movimiento de santidad, y B.T. Roberts se reconecta lo que el metodismo había perdido durante estos años ya de la guerra civil de los Estados Unidos, acerca de el vivir una vida conectada con Dios en santidad. El tercer punto importante dentro de la teología de Wesley era que la misión primordial de la iglesia es
predicar el evangelio a los pobres y mantener un estándar bíblico cristiano. Es decir, para Wesley era importante tanto la predicación de la palabra como el discipulado. Ambas iban tomadas de la mano. Y el programa de discipulado era algo que tenía un proceso de toda una vida. Es decir, nosotros no podemos discipular únicamente a los recién convertidos, sino que también tenemos que mantener un discipulado en todos los miembros de nuestras congregaciones durante el resto de la vida de estas personas. El cuarto punto era que la vida normativa del cristiano es una de santidad, es decir, siendo bautizado en el Espíritu Santo, viviendo una vida en unión con la iglesia, apartado del pecado y trabajando en la misión dada por Dios a la iglesia. Yo pudiera decir que este punto número 4 resume los primeros 3 puntos. Conversión, discipulado, una vida llena del Espíritu Santo, una vida en santidad y siendo ejemplo para otros de lo que debe ser la vida cristiana. El quinto punto es la separación del mundo no significa aislamiento. Los cristianos deben ser sal y luz a través de la integridad de sus vidas y de la única forma que pueden ellos demostrar eso es conviviendo en medio de sus familiares, de sus amigos, de las personas de la comunidad quienes no conocen a Cristo, de forma tal que ellos puedan ver en nosotros la luz de Cristo, que el Evangelio sea reflejado en la vida de ellos e impacten y cambien y puedan ellos también venir al conocimiento de la verdad. Así que bueno, teniendo todo esto en consideración, os dejo este video para que podáis reflexionar un poco en la vida de B.T. Roberts, el impacto que eso ha tenido a lo largo de los años en el metodismo, el impacto que ha tenido en nosotros como parte de la Iglesia Metodista Libre y cómo podemos nosotros compartir esta historia con las próximas generaciones, de forma tal que cada uno de nuestros miembros en nuestras congregaciones puedan aspirar de la misma forma que lo hizo B.T. Roberts, de vivir una vida en conexión con Dios, una vida en santidad y comunión con Él, para la gloria y la honra de su nombre. Que el Señor los continúe bendiciendo.